Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, respondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste, he estado herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Te pregunto si recuerdas una sombra aquella vez, cuando tus ojos abrieron y la luz pudiste ver. Antes si es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro. Veo el mundo en fe, veo color en todo.
Veo el mundo en luz, lo veo con asombro. Veo el mundo en fe, veo color en todo. Veo como tú ves y camino en tu luz. Veo con tu amor y veo con tu gracia. Veo como tú ves y camino en tu luz. Y camino con asombro. Al desierto vida das y lo vuelves asombroso. Cante si es así. Veo tu reino aquí. Veo un mundo libre. Veo como Jesús al desierto vida das. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús y camino en tu luz. Veo el mundo en luz, lo veo con asombro. Veo el mundo en fe, veo color en todo. Veo como tú ves y camino en tus luz. Cante si es así. Veo con tu amor y veo con tu gracia. Veo como tú ves y camino en tu luz. Y camino con asombro. Al desierto vida das y lo vuelves asombroso. Si es así, veo tu reino aquí. Veo un mundo libre. Veo como Jesús al desierto vida das y lo vuelves asombroso. Al desierto vida das y lo vuelves asombroso. Tú vas antes que yo, siquiera pensara en luchar, hiriendo la cabeza de mi rival. Ganas la batalla en mi lugar. Tú vas antes que yo, siquiera pensara en luchar. Tu amor es mi amparo en tribulación, mi guía en el tiempo de aflicción. Lo que hice fue adorar. Lo que hice fue exaltarte. Y solo pude postrarme y esperar en silencio.
voluntad. Aleluya, mi defensa, grande es tu voluntad. Sabes mejor que yo donde mi corazón te encontrará. Bajo tu misericordia estoy, restauras mi esperanza y mi fe. Lo que hice fue adorar, lo que hice fue exaltarte, y solo pude postrarme y esperar en silencio. Oh, aleluya, me has salvado, grande es tu voluntad. Cuando perdido estaba, tú me encontraste, me enamoraste otra vez. Y quebrantado estaba, y tú me completaste, defensor de mi alma, solo tú. Cuando perdido estaba, tú me encontraste, me enamoraste otra vez. Y quebrantado estaba, y tú me completaste, defensor de mi alma, solo tú. Cuando perdido estaba, tú me encontraste, me enamoraste otra vez. Y quebrantado estaba, y tú me completaste, y defensor de mi alma, solo tú. Aleluya.
perdido estaba, tú me encontraste, me enamoraste otra vez. Y quebrantado estaba, y tú me completaste, defensor de mi alma, solo tú. Cuando perdido estaba, tú me encontraste, me enamoraste otra vez. Y quebrantado estaba, y tú me completaste, defensor de mi alma, solo tú. Solo tú, Señor. Gracias, Padre, por tu grande amor. Gracias por tu misericordia, porque tú has estado con nosotros todos los días como tú lo prometiste, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia. Gracias porque tú cumples tu palabra, Señor. Nos acercamos hoy ante tu trono, como dice en tu palabra: Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te pedimos en esta tarde que tú hagas tu voluntad, porque es buena, agradable y perfecta para cada uno de tus hijos. Porque más grandes son tus pensamientos que nuestros pensamientos, porque tú tienes pensamientos de bien y no de mal para tus hijos. Y en esta hora, Padre, venimos delante de ti, tu pueblo, Señor. Nos humillamos delante de tu presencia y te pedimos perdón por todas aquellas cosas que muy probablemente, siendo conscientes o inconscientes, nosotros te ofendimos, Señor. Perdónanos, límpianos. Y Señor, sana nuestra tierra, sana nuestros hogares, sana nuestra casa. Bendice a nuestras familias. Que en esta semana, Padre, tú abras puertas, tú abras camino donde no lo hay, tú abras vereda donde no existe para el hombre. Tú abras posibilidades, Señor, porque tú quieres manifestar a tu pueblo tu amor. Gracias, Señor Jesús. Te pedimos, Padre, que en esta semana tu Espíritu Santo se mueva en cada vida, en cada corazón, en cada uno de las personas que estamos hoy aquí. Que tu presencia se mueva en sabiduría, en provisión, en gracia, en poder, en todo lo que necesitamos decidir, Señor. Tú seas con nosotros, tú seas quien vayas adelante, quien vayas atrás, cuidándonos, y que nos rodees con tu amor, Señor. En esta mañana, Padre, en esta tarde te damos gracias, porque tú eres nuestro Padre fiel. Queremos adorarte, queremos decirte que te amamos. Queremos decirte, Señor, que tú eres el más importante de nuestra vida, Señor. Te alabamos. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibe toda la alabanza, Señor, porque solamente es para ti. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. He visto tu fidelidad. Al escucharte hablar, se va la tempestad. En tu palabra hay poder. Tu reino siempre buscaré, y todo sanará. El mar se callará. Cuando ande por las aguas, no naufragaré. Cuando ande por los ríos, no me hundiré. En ti confiaré, mi Dios, no temeré. A tus promesas eres fiel.
Buenas tardes. Quiero rápidamente que me ayude a darle un fuerte aplauso a todos los que participaron en el almuerzo amigable antes de alabanza y adoración. Todos los que sirvieron, todos los que estuvieron acarreando la comida y todo. Hey, si llegaste de 12:45 a 1:25, creo que disfrutamos de algo que nos sostiene, ¿verdad? Hey, bien delicioso. Gracias por todos los que hicieron posible esto. Empezamos este 2020 haciendo esto. Cada primer domingo del mes vamos a tener los 5A, ¿verdad? Almuerzo amigable antes de alabanza y adoración, ¿verdad? ¡Woohoo! Yeah. Ajá. Es algo que estamos implementando este 2020, así que el primer domingo de cada mes vamos a tener esto. Y el último domingo de cada mes, lo vimos la semana pasada, todos los que cumplieron años en el mes de enero, celebramos con un pastel también antes del servicio. Entonces, este mes tiene como 29 días, ¿verdad? Creo. Año que bisiesto le llaman, algo así. De cualquier manera, el último domingo, chécalo si fue tu cumpleaños en febrero. Vamos a tener pastel el último domingo antes de Mera Iglesia para poder celebrar y dejarnos saber y darte un abrazo bien fuerte hasta que te pongas morada y se te salten los ojos, ¿verdad? Sí, y luego volvemos el primer domingo de cada mes traer un almuerzo. No me dejaron a mí, yo les iba a traer un pato a la naranja, ¿verdad? Algo sencillo, un pato a la naranja. Alguien me dijo, pastor, ¿y cómo vas a...? Eso es muy sofisticado. No. Un pato a la naranja es un gansito marinela con una Fanta de sabor naranja. Ahí está, su pato a la naranja, ¿verdad? Qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que decidiste pasar parte de tu domingo aquí en Mera Iglesia, en nuestro servicio en español, aquí en Med Church. Y quiero nada más seguir adelante, quiero decir, con nuestra serie 2020, como decía Abby. Cada fin de semana en esta serie, si no has estado, hemos estado hablando sobre una realidad, la realidad de que todos nosotros enfrentamos cosas buenas, cosas malas en la vida. Es lo que hemos estado hablando, de que tú y yo tenemos esta realidad de si tomamos el tiempo, podemos describir cada una de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y si somos honestos, podemos hacer una lista muy larga de todo lo que Dios nos ha bendecido. Es decir, podemos contar nuestras bendiciones. Pero de la misma manera podemos, en la otra página de la libreta, podemos escribir todas las cosas que hemos tenido luchas, que hemos tenido sinsabores, que hemos tenido batallas en nuestra vida. De un lado hay bendiciones, de otro lado hay cargas que tenemos. Y todas las tenemos. Todos podemos contar bendiciones, poder contar problemas en los cuales pasamos. Y es esta gran dicotomía. Es una gran dicotomía, es decir, no podemos disfrutar de las cosas buenas sin haber experimentado las cosas malas. Y todos, damas y caballeros, atravesamos por ello. Tú y yo experimentamos esta gran dilema que hay, estas gran oposiciones que hay. De hecho, Juan 10:10, el verso en el cual hemos estado centrando esta serie, habla acerca de Jesús hablando: el enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Son las cosas negativas que experimentamos, son cosas que tú y yo lidiamos durante toda nuestra vida, cada año, cada día. Si es que para algunos puedes verlo así, pero en el mismo verso Jesús está diciendo, pero también dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En el mismo verso encontramos cosas que son adversas y cosas que Dios nos da vida, el enemigo trae muerte. Y es estas dos que se oponen. Y en este año, para poder tener un año, como decía Abby, exitoso, porque todos lo queremos tener, ¿sabes? Necesitamos poder ver bien en este 2020, tener una buena perspectiva de las cosas, porque, damas y caballeros, las cosas que vemos no las vemos como las cosas son, sino las vemos las cosas como nosotros somos. Y tenemos que enfocar nuestra visión, nuestra perspectiva, tener una buena perspectiva de cómo enfrentar, ya que estamos inmiscuidos, inmersos en este nuevo año. Es lo que hemos estado hablando. Y
Porque tú y yo queremos tener un año lleno de efectividad, un año lleno de provecho. Es lo que necesitamos hacer este año, si puedo decirlo así. Y hemos iniciado hace 2 semanas, iniciamos con estas series, de lanzar un desafío a ti y a mí. Lanzar el desafío y poder tomarlo, el desafío de poder llegar a controlar las cosas que podemos controlar. Hay cosas en nuestra vida que no podemos controlar, están fuera de nuestro alcance, pero necesitamos controlar las que podemos controlar. Inicié hace 2 semanas hablando precisamente de los pensamientos que pensamos. Cosas que podemos controlar son nuestros pensamientos. De hecho, cuando lees la escritura, habla por ejemplo Romanos 12:21, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. De hecho, 2 Corintios 10, verso 5, está hablando también, dicen, lleven cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, que tú y yo, estos pensamientos locos que a veces nos pasan, porque damas y caballeros nos pasan a todos, podamos arrestarlos, decir, manos arriba. Voy a llevarte a la obediencia a Cristo. De hecho, cuando lees también Colosenses 3:2, dice, piensen en las cosas que están arriba en el cielo, no en las de la tierra. Tú y yo tenemos la habilidad de controlar nuestros pensamientos. Y es importante reconocerlo, porque es en la manera que tú y yo pensamos, es en la manera en que tú y yo nos vamos a conducir. De ahí la importancia de poder, como dice la escritura, traer cautivo todo pensamiento, poder gobernar, poder controlar lo que podemos controlar. Y fue hace 2 semanas los pensamientos que pensamos, pero la semana pasada hablé de algo más, que es no solamente los pensamientos, pero de igual importancia que tú y yo podemos controlar son las palabras que hablamos. De poder tener cuidado, poder pensar antes de hablar y poder acomodar nuestros pensamientos para poder hablar. De hecho, la escritura nos anima a poder pensar en todo lo que es bueno, todo lo que es honesto, todo lo que tiene buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice, piensen en esto. Porque si dejamos nuestra mente ir loca, damas y caballeros, todos vamos a terminar pensando las cosas de nuestra antigua naturaleza, si no nutrimos nuestra nueva naturaleza que Dios puso en nosotros. Y no estoy hablando necesariamente de las cosas que a todos nos pasan, que se nos escapó algo por aquí, que tuvimos un mal día. No estoy hablando porque todos tenemos mal, no somos perfectos, ¿verdad? De hecho es algo natural de los seres humanos, equivocarse. Pero no estoy hablando de las cosas que se nos pasan ahí, como a veces decimos, una vez al año no hace daño. Cosas que se nos pasan por aquí y por allá. Tuviste un mal día, le diste una patada al perro. No sé, no estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de la tendencia, de tener cuidado de la tendencia que tenemos a hablar y a herir con nuestras palabras. Hablé acerca de eso, las palabras que hablamos. De hecho, ¿se acuerda cuando Jesús estaba hablando en Mateo capítulo 12, verso 24? Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está en la noria es lo que sale en la cubeta, ¿verdad? Es de lo que estoy hablando, porque una persona que constantemente habla, te decía en una ocasión, no sabemos los pensamientos, tú no sabes los pensamientos que yo tengo, ni yo sé los pensamientos que tú tienes, pero sabes, sí podemos, más o menos podemos saber en qué está pensando las personas. Si pasas suficiente tiempo con ellos, vas a verlo, tus pensamientos reflejados en su hablar, en su hablar. Si su hablar es amargo, si su hablar es hiriendo, si su hablar es obsceno, si su hablar es con puras majaderías, me deja saber algo en lo que esa persona ha estado realmente pensando y en lo que ha estado viviendo. Digo, pero es importante de controlar las cosas que nosotros podemos controlar, y una de ellas no solamente los pensamientos, pero también las palabras. Y en esa línea quiero hablarte esta tarde de una cosa más que tú y yo tenemos control de ello, y es precisamente las elecciones que hacemos, lo que elegimos. Cuando damos pensamiento a qué es lo que voy a hacer. De hecho, el secreto para tener una vida de éxito, si lo queremos tener en este 2020, diferente al 2019, damas y caballeros, se dice que el éxito de una vida, una mejor vida, está en hacer mejores elecciones, ¿verdad? No estar como el gran... como se dice, salmista, que dijo, tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿verdad? No,
Es poder, ¿sabes qué? Hice una decisión que no fue muy buena. Tengo la oportunidad otra vez de hacer una elección así. Tengo que darle pensamiento para que mis palabras salgan, para poder hacer una mejor elección en mi vida. Y tú y yo estamos en control de ello. Tú y yo somos precisamente responsables de las elecciones que hacemos. Nadie nos obliga, nadie nos apunta con una pistola. Estamos nosotros eligiendo. Es como cuando usas tu GPS, el sistema de posición global. ¿Sí? Mejor invención después del pan blanco. Le pones tu dirección y te da diferentes rutas de cómo llegar a tu destino. Y está en ti y en mí el decidir qué ruta voy a tomar. Está en ti y en mí para llegar a mi destino. Si me pusiste tu dirección y vas hacia tu trabajo, y está en ti y en mí hacer la decisión de parar si eres como yo, en la tienda de las donas, ¿verdad? Me desvié de mi ruta, pero yo tuve la decisión de hacer eso. Mi GPS me da la ruta a seguir, la mejor ruta a seguir de acuerdo a la distancia, de acuerdo al tráfico, pero está en mí si sigo esa ruta o no para llegar con bien a mi destino o no. Pero tú y yo tenemos esa elección, tenemos que tener un plan para llegar al destino que queremos llegar. Y Dios ha puesto un destino para ti y para mí. Y es conveniente que tú y yo podamos darle pensamiento, podamos darles valorar, evaluar qué es las elecciones que estás haciendo para poder llegar a nuestro destino, para poder llegar con bien a nuestro destino. Y en este plan, a veces admiro a personas que pueden ser suficientemente decisivos de decir, sabes que de aquí a 5 años voy a hacer esto, de aquí a 10 años, este es mi plan de 10 años. Sabes el desafío que hay, el valor que hay, no es necesariamente en el plan que tienes a 10 años o a 5 años, pero es tu plan que tienes de 5 minutos. Los primeros 5 minutos van a determinar tu plan al que quieres llegar en 5 años. Por eso es importante dar pensamiento y valorar el principio de lo que es hacer mejores elecciones en esta vida. Tú y yo me has oído hablar, Eclesiastés capítulo 3 habla precisamente de que hay un propósito que Dios tiene para ti, para cada uno de nosotros. Y nuestro propósito está ligado al tiempo que Dios nos da para cumplir ese propósito. Entonces, para poder llegar a ese propósito que Dios nos da, tenemos que saber elegir mejor de lo que hemos elegido a lo mejor con anterioridad. Y te digo, es importante que consideremos, porque no nos a lo mejor encontramos algún obstáculo, algo que no nos salió bien. Puedo desafiarte esta tarde a no quedar estancado o estancada en las decisiones que consideramos que no hicimos bien. No quedes estancado, no quedes estancada. No te limites por las decisiones a lo mejor erróneas que tomaste. Puedo desafiarte. Santiago capítulo 1 verso 5 habla y dice: alguno de ustedes carece de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Tienes un Dios que está contigo, está por ti, no contra ti. Pero aún si lo que me habla, que Dios me da sabiduría a ti y a mí, si le pedimos, dice abundantemente. Y la otra característica es sin reproche. En otras palabras, sabes que Dios no es un Dios que viene y dice: hiciste un error, mira, te lo había dicho, y mira, no lo hiciste como te dije, por eso estás como estás. Entonces, ¿para qué me vuelves a pedir sabiduría y dirección? No tenemos un Dios así. Tienes un Dios que, si careces de sabiduría para hacer una elección, podemos venir a Él y Él la hará abundantemente. Y la característica segunda es sin reproche. No nos reprocha por las decisiones malas que hemos hecho. Bueno, es hermoso tener un Dios que nos da una segunda oportunidad, tercera, cuarta. Un Dios que tiene un plan A para ti, para mí. No sé si estás ahí, pero a veces el plan A no funciona. No sé si algunos de ustedes están como yo, a veces estamos en nuestro plan B, C, D, X o Y o Z. Pero tenemos un Dios que todavía tiene ojos puestos en nosotros y que quiere que tú y yo lleguemos al propósito por el cual Él nos tiene aquí. Amén.
y que podemos hacer mejores elecciones. La Biblia está llena de personas que en su vida hicieron malas elecciones y buenas elecciones. Si ves, la Biblia está llena de personajes, si puedo decirlo, está lleno de buenos ejemplos, y está llena de buenos ejemplos, de malos ejemplos. La Biblia, este libro, personajes que vemos y admiramos, que en algún momento en su vida a lo mejor no eligieron de la manera correcta. Algunas elecciones fueron correctas, acertadas, algunas no. Quiero hablarte esta tarde de un personaje que creo que todos lo conocemos, y es Moisés. La vida de Moisés, a través de su vida hizo elecciones no muy buenas, pero quiero hablarte de algunas 4 elecciones que hizo, que fueron radicales, fueron elecciones esenciales para poder terminar el propósito por el cual Dios lo tuvo en esta tierra y poder liberar al pueblo de Israel. Moisés. Entonces quiero animarles, si tienen una Biblia, que lo abra. Aquí lo tengo en la pantalla, pero no es en el Antiguo Testamento, los versos en los que vamos a meditar, sino es en el Nuevo Testamento. Afectó su vida, fue de tan impacto al mundo, a todos nosotros, al mismo pueblo de Israel, que está registrado en este salón de la fama de hombres y mujeres de fe. Moisés, note usted, dice la escritura, por la fe, cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Verso 26, el escritor de Hebreos dice: pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios. Y es que su mirada estaba fija en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temor a la ira del rey y se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Es algo poderoso que queda registrado para ti y para mí, de ver en la vida de Moisés. Su nombre es peculiar porque precisamente no fue dado ni por su mamá ni por su papá. Fue dado por la hija de Faraón. Usted sabe la historia. De hecho, Moisés, el nombre significa sacado. O como dijo la hija de Faraón, le voy a llamar Moisés porque lo saqué del agua. Es decir, en aquel entonces los hebreos estaban trayendo la explosión demográfica en la tierra de Egipto, y el rey dijo: ¿sabes qué? Se están volviendo mucho más que nosotros y van a ser mucho más poderosos. Tuvo temor y dio un edicto de matar, que las nodrizas que asistieran a las hebreas al dar a luz, que si fuera niño lo mataran, si fuera niña que la dejaran con vida. Usted sabe la historia. Mamá Jocabed dijo: a mi niño no le van a hacer esto, y hizo tejió con juncos una canasta y puso a su hijo Moisés en el río Nilo y lo puso para ver qué fuera la suerte de él. Su hermana María quedó ahí y empezó a ver qué es lo que iba a suceder. Entonces la hija de Faraón viene y ve el canasto y lo mandan traer y se da cuenta que es un niño. Y la hermana María de Moisés, muy astuta, va y corre con ella. Le dice: ¿quieres que te encuentre una de las madres, una de las nodrizas de las hebreas? Dice: sí, él es hebreo, tráeme una de las madres hebreas, una nodriza. Y ¿sabes qué es lo que hace? Fue y le habla y trae a su misma mamá. Y le dice la hija de Faraón: ten este niño, críalo y yo te voy a pagar. Porque no es algo... La Biblia está llena de... me dan cosas que me dan risa. Puedes pensar, damas, que tu hijo, tú lo críes y que todavía te paguen por criar a tu hijo. Wow, está asombroso, ¿sí? Pero tú sabes, Moisés, de hecho, quiero hablarte en unos 4 pensamientos. Número 1, si está tomando notas, es definir mi identidad. Moisés definió su identidad. Habiendo sido creado por su misma madre, pero también fue creado al mismo tiempo en la cultura y en la teología de esta gran potencia en aquel entonces, que era Egipto. Es decir, estaba en este gran dilema, o en estas dos influencias que chocaban, que peleaban entre sí y eran una influencia teológicamente opuestas. Egipto tenía su manera de poder entender y ir al cielo.
Puedes ver a través de estudios que hacen cada cultura, y sin duda Egipto tenía la manera de poder entender cómo llegar al cielo, pero sin embargo la cultura hebrea tenía la manera de poder llegar al cielo. Y sin duda Jocabed, su madre, le habló de todas estas grandes maravillas que el Dios de Israel había hecho, y sin duda le había hablado desde Génesis capítulo 3 verso 15, cuando Dios primeramente aparece la idea de un redentor, de un Mesías, de una salvación. Es decir, Moisés no nada más cuando era niño, pero note usted en nuestro verso dice cuando ya fue adulto, cuando ya tuvo edad, cuando pudo identificar, cuando pudo hacer una elección, cuando pudo valorar y darle pensamiento suficiente a qué decidir, cuál iba a ser su identidad. Dice que rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Estas dos influencias estaban en él. En Moisés le decía: y tú y yo tenemos esa misma dilema. Tú y yo estamos con esa misma vida, si puedo decirlo, una vida complicada que vivió Moisés. Puedes pensar, por un lado había recibido la influencia de Egipto y la cultura y la teología de Egipto, y por otro lado había recibido la cultura y teología hebrea al mismo tiempo, porque sin duda su madre le habló, sin duda. Lo vemos en este verso en Hebreos. Te digo, tuvo la oportunidad de poder definir su identidad, como tú y yo tenemos la oportunidad de decidir, definir nuestra identidad. Digo, Egipto representa el mundo realmente para ti, para mí, para el creyente el día de hoy. El mundo, el sistema de valores que no incluye a Dios. El mundo, ¿sabías tú que el mundo tiene su propia política? ¿Sabías tú que el mundo tiene su propia cultura, tiene su propia religión, tiene su propio sistema de valores que no incluyen a Dios? ¿Te has dado cuenta? Lo vemos a diario, en televisión, en películas, lo vemos a diario en toda media social. Ese es el mundo para ti y para mí. Digo, algunos a veces condescendemos y no sé, pero ¿sabías tú que el mundo realmente nunca va a tratar a un cristiano, cuando se llega a dar cuenta, el mundo nunca va a tratar a un cristiano de buena manera nada más por saber que es cristiano? Pensar así es como pensar que un toro no te va a cornear porque le dices soy vegetariano. El mundo tiene una naturaleza, damas y caballeros, que lo ves reflejado en su cultura, en su política, en su misma religión, en sus mismos valores que no incluyen a Dios. Y Moisés tuvo la oportunidad, como tú y yo la tenemos, de definir qué es mi identidad, definir quién soy yo, definir quién eres tú. Y cuando tuvo edad, él pudo elegir, pudo reflexionar, pudo poner en una pesa, en una balanza, y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que me ha hablado el mismo Faraón, la misma cultura de Faraón, y eso es lo que me habló mi madre, la que me crió los primeros años. Y Moisés tuvo que definir su identidad, de poder elegir quién iba a ser él y qué es lo que iba a determinar su andar. De hecho, me encanta la escritura cuando dice Efesios 1, 5 y 7, para ti, para mí. ¿Sabías tú que la Biblia me llama a ti y a mí, que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón? Dice que fuimos aceptos en el amado. Dios nos aceptó. ¿Puedes pensar que en esta vida que teníamos sin Cristo, sin fe, sin Dios, sin esperanza, vivíamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados? Pero sin embargo, Dios nos aceptó. Eres tú y yo, fuimos aceptados por Él mismo. Y aceptación es algo que todo mundo, es natural de nosotros como humanos. Todos hacemos tantas cosas como sean para poder ser aceptados. Es una necesidad innata del ser humano, el ser aceptados. Y sabes, Dios precisamente nos aceptó a ti y a mí, y eso es lo que marca nuestra identidad. Cuando Jesús habló y dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En otras palabras, lo que está diciendo, cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes la verdad, eso te va a liberar de poder definir, como Moisés lo hizo, definió su misma identidad. No soy de Egipto. Vio profundo en su corazón y se dio cuenta que para qué Dios lo había creado, para poder ser lo que Dios le había creado,
ser. Y me encanta, se fijó cuando dice cuando ya fue adulto, cuando ya tenía edad, otras versiones, cuando ya fue mayor. Es decir, cuando pudo distinguir y pudo elegir. Tú y yo somos en nuestra identidad, según Efesios 1, 5 al 7, somos aceptados, pero también tenemos que aceptar esa aceptación. No nada más el hecho de que Dios me aceptó, pero poder aceptar la aceptación de Dios. Y eso es a través de fe. Mi fe es precisamente la aceptación de que Dios me ha aceptado. Y poder recibirle a Él. Él me recibe, te recibe a ti y a mí que hemos venido delante de Él. Y si no lo has hecho, Él quiere aceptarte, Él te ha aceptado, pero necesitas tú aceptar también esa aceptación. Y aquí está un paso más para poder definir mi identidad, y es poder aceptarme a mí mismo. Aceptarte a ti mismo. No basta nada más con ser aceptado por Dios y aceptar esa aceptación, pero necesitas aceptarte a ti mismo. ¿Sabes? Tienes que subrayar eso, porque hay muchas personas que viven el día de hoy con estas verdades, pero no dan un siguiente paso de aceptarse a ellos mismos. Y tienes que aceptar el hecho de que ahora tú y yo, cuando aceptamos eso, cuando nos aceptamos a nosotros mismos, es por eso que podemos ahora amar a aquellos a quien Dios ama. Porque si no, hay como un hueco. No podemos, es como un niño cuando empieza no caminó sin antes haber gateado. A veces hay personas que he oído, no, que no se ensucie mi niño. No, déjalo que gatee, porque es un paso normal de la vida, del crecimiento. Y no solamente el ser aceptados por Dios, pero aceptar esa aceptación, pero es aceptarme a mí mismo. Y cuando yo hago eso, yo puedo amar. Y me lleva a mi cuarto punto o mi cuarto segmento aquí acerca de poder. Entonces yo puedo aceptar a otros. Puedo aceptar a otros. Puedo yo reconocer el hecho de que Dios ama a todas las personas y me da una correcta visión de Dios, y me produce también una correcta visión de mí mismo y una correcta visión de los demás. Personas que fueron hechas a la misma imagen de Dios. Y Moisés tuvo que hacer eso. Tuvo que definir su identidad. Y para ti y para mí, nuestra identidad está precisamente en el hecho de que Dios mismo te aceptó a ti y a mí. Aquí está el punto número 2, y es que también de aceptar mi responsabilidad. Aceptar mi responsabilidad. Tengo que aceptar las decisiones, las elecciones que hago. Moisés, de hecho, el verso 24 y 25, cuando lo lees, Moisés mismo tomó la decisión sin culpar a nadie más de sus elecciones. No culpó a nadie más. Digo, porque a veces el día de hoy, hay consecuencias de nuestras elecciones, ya sean consecuencias de beneficio o malas, o consecuencias malas o buenas de nuestras elecciones. Y a veces oye a personas, ¿verdad? No, es que a mí nunca me dejaron tomar dulce después de las 9 de la noche, entonces ahora de adulto soy un asesino. ¿Cómo? No, tú y yo somos responsables y necesitamos aceptar responsabilidad, esa responsabilidad, aceptar mi responsabilidad. Moisés no culpó a nadie por sus decisiones, por sus elecciones. No culpó ni a su mamá ni a Egipto. Él tuvo la fortaleza de poder hacer una elección y hacer frente a las elecciones, a las consecuencias de esa elección. De hecho, cuando lees esa escritura, habla de ello. Hay otro hombre que me llama la atención, David, por ejemplo, si está tomando notas en el Salmo 19, versos 3 y 14. Note usted, David hizo precisamente también malas elecciones y se dio cuenta y topó con un principio. Y note usted, David escribe esto y dice, Salmo 19, versos 13 al 14, dice, libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. Me encanta esa versión, a sabiendas. Hay otra palabra que la encuentras en otras versiones, presuntuosamente. No es más que a sabiendas.
Dice David, libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables a ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. David fue responsable cuando se dio cuenta de que no podía culpar a alguien más, igual que Moisés, igual que tú y yo, darnos cuenta que en las elecciones que hacemos no tenemos a nadie más que culpar, más que a nosotros mismos de las elecciones que tomamos. Y es aceptar precisamente esa responsabilidad. Te digo, porque hay estos pecados que son a sabiendas. Y tenemos que tener cuidados porque a lo mejor hay una intencionalidad en ello. Hay nótese lo que dice Romanos 6:15. Entonces, ¿qué? Pecaremos porque estamos bajo la ley. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El mismo escritor de Romanos da la respuesta y dice, en ninguna manera. Otras versiones me encantan porque dice, ni lo mande Dios. Porque tenemos que tener cuidados y ser responsables de las elecciones que tú y yo tomamos, de estos pecados que son o por comisión o por omisión. Comisión cuando son intencionales, omisión cuando no tenemos la intención de hacer esos pecados. Dice Eclesiastés 8:11, note usted, dice, es que cuando la sentencia para castigar una mala acción no se ejecuta inmediatamente, el corazón de los mortales se dispone a seguir actuando mal. Digo, tenemos que ser responsables de nuestras elecciones, ser responsables, aceptar esa responsabilidad. Porque a veces, te digo, como dice Eclesiastés, una persona sigue haciendo cosas que no debe de hacer, puesto que la reprensión no viene inmediata. A veces caemos en ello, que seguimos haciendo las cosas. Nada pasó, entonces lo sigo haciendo. Nada pasó, entonces lo sigo haciendo. Estaba hablando con mi hija y mi esposa, platicando, y me daba cuenta de una analogía que escuché de cómo el enemigo nos atrapa y su propósito es matar, hurtar y destruir. Cómo el enemigo es muy semejante a la manera que los esquimales matan a lobos. ¿Se has oído cómo matan lobos los esquimales? Para agarrar sus pieles. ¿Sabes? Lo que hacen es de que en un cuchillo lo bañan en sangre de algún animal, de un cordero o algo, y dejan que se congele, y dan otra capa de sangre y dejan que se congele, y dan otra capa de sangre y dejan que se congele. Hay un bloque de hielo de sangre, pero dentro de ellos está un cuchillo, y lo tiran a los lobos. Cuando el lobo lo encuentra, empieza a lamer, empieza a disfrutar la sangre que hay, y tanto es que va a derretir la sangre para poder comer lo que hay más dentro. Y hay un momento en el cual no se da cuenta el lobo cuando está ahogándose en su propia sangre por el cuchillo filoso que el esquimal trató. ¿Sabes? Cuando pienso en ello, me doy cuenta de la importancia de que tú y yo tenemos que estar alertas y ser responsables, aceptar responsabilidad. Moisés lo hizo. Se dio cuenta que no había nadie más que culpar. Pero él aceptó su responsabilidad. Y hay dos principios que puedo, si me permites, poner aquí. El primer principio que encuentro en poder aceptar nuestra responsabilidad es que tú no puedes culpar a otros por la dirección de tu vida. Te decía hace un momento, ¿verdad? No podemos culpar a nadie. Te decía, no puedes culpar por qué hacemos algo el día de hoy, porque de niño, no sé, es que de niño siempre nada más me dieron fórmula, ¿verdad? Por eso soy así, ¿verdad? Y soy como soy, no, me salió lo gallardo, así soy yo, ¿verdad? No, tenemos que controlarlo, tenemos que aceptar nuestra responsabilidad. Tú puedes, si puedo decirlo así, ¿sabías que tú y yo somos lastimados todo el tiempo? Tú puedes ser lastimado por otros, pero nadie tiene precisamente nadie te puede arruinar tu vida sin que tú le permitas a esa persona arruinar tu vida.
Nadie de nosotros somos lastimados, pero nada más pueden arruinar tu vida y mi vida si tú y yo les damos el permiso de arruinar nuestra vida. Esa es la realidad. Encuentro ese principio en la vida. Dios no va a arruinar tu vida. El diablo no puede arruinar tu vida. Nadie, aunque te lastimen, puede arruinar tu vida a menos que tú le des permiso de que te arruinen tu vida. Está en ti y en mí poder, no solamente que definir nuestra identidad, pero está en ti y en mí poder aceptar responsabilidad por nuestras elecciones. Aquí está mi punto número 3, determinar mi prioridad. Determina tu prioridad. Se fija en el verso 26 de nuestro texto, dice, pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios y es que su mirada estaba fija en la recompensa. Me encanta la palabra consideró, porque la palabra consideró lo encuentras en muchas otras versiones como dice que valoró, es decir, es un término de contabilidad, ¿okay? Cursé la carrera de contador público, me encantó el primer año. ¿Sabes algo? Ustedes a lo mejor saben que conocen de ello. Usó un término de hecho contable que es valoró, puso en balance. ¿Se acuerdan de las cuentas T? Ahora algunos veo que decimos que sí, porque la cuenta T, aquí tengo un valor y luego compré esto, entonces tengo que balancearlo con esto. Sí, es lo que hizo Moisés. Cuando en el verso 26 dice, consideró que sufrir el oprobio de Cristo. Y a veces me pregunto, ¿cuándo escuchó Moisés de Cristo? Si no es de que su mamá, Jocabed, le había hablado, porque Jesús habló y dijo, la salvación viene de los judíos. Conocía, entendía el principio del Mesías, lo lees, Cristo, y es como que no concuerda, pero realmente Cristo es la palabra de Mesías en griego, Mesías es en hebreo, pero mi punto es de que él puso en este balance. Pudo considerar qué es lo que quiero que mi vida realmente sea impactada, cómo puedo impactar inclusive al mundo, cómo puedo tener para nuestro día de hoy, cómo puedo tener un mejor 2020 si no es de que considerar, valorar, que tú y yo podamos determinar nuestra prioridad. Para Moisés, a lo mejor si hubiera seguido en la misma vida de Egipto, para ti, para mí, como el mundo, es como considerar Moisés haber nada más terminado con unas letras, a lo mejor en oro, algún jeroglífico que le memorizara en un jeroglífico. Que su nombre estuviera en algunas ruinas de que tú y yo vamos a un museo nada más. Sin embargo, porque valoró, porque consideró, porque determinó realmente a quién iba a servir, a qué iba a seguir. Ahora el día de hoy, el hombre Moisés está, tú y yo le podemos recordar el día de hoy, impactó a toda una nación, impactó a todo el mundo inclusive. Su nombre está escrito sin duda en los cielos mismos, no en un jeroglífico, pero en el cielo mismo. Cuando pienso en ello, pienso en poder que tú y yo tenemos también que determinar nuestra prioridad. Moisés hizo este juicio de entre lo que es temporal y lo que es eterno. Y pudo hacer una buena elección por haber renunciado a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Es lo que puedo pensar. Tú y yo vamos a basar decisiones. Todo el tiempo estamos haciendo decisiones. Todo el tiempo tú y yo hacemos decisiones. Hacemos nuestras decisiones, note usted, basadas o en prioridades, o hacemos decisiones basadas en presiones que la gente nos da. Tienes que tener cuidado. ¿Qué son mis prioridades? Porque si no, vas a vivir bajo presión. Si no tienes prioridades, damas y caballeros, alguien más las va a poner por ti. Y puedo decirte rápidamente una de las prioridades que encuentro en la escritura. Rápidamente te voy a decir, la primera es precisamente tu comunión con Dios. Es lo que me habla Génesis. Mas Dios, en el principio creó Dios. Ahí está. No estoy hablando de Dios en relación a una religión. Estoy hablando de Dios en relación a una relación personal con Dios. Que no necesitas ir a una iglesia, no necesitas ir a algún lugar. No me tome a mal, es necesario, es bueno venir a la iglesia, pero una relación con Dios que debajo de un árbol tú puedes hablar y tener comunión con el Dios que te creó. Y no podemos saber para qué fuimos creados, damas y caballeros, si no es de que primero tenemos una conexión con nuestro Creador.
Y en esa prioridad poder poner primero mi comunión con Dios. La segunda es mi comunión con mi esposo o mi esposa, tu cónyuge, si lo tienes. ¿Sabías tú que es importante? Bíblicamente la Biblia me da prioridades y es mi comunión con Dios, mi comunión, mi amistad con mi esposa. Cuando puedo decirte, estuvo en esta última cirugía, Abby, puedo decirte la tarea que fue de poder atenderle, darle la medicina a tiempo, darle de comer a tiempo. Descubrí que hay medicinas que tienes que comer algo antes de tomar la medicina, ¿verdad? Y si era a las 2 de la mañana tenías que tener algo ahí. ¿Sabes? Lo hice con amor. A lo mejor dormido, pero lo hice con amor. ¿Sabes por qué? Porque sé que ella hubiera hecho lo mismo por mí. Es tu comunión con Dios, tu comunión con tu esposo, tu esposa, si la tienes, si lo tienes. Y tu comunión, el tercero, es con tus hijos. Con tus hijos. ¿Sabes? Caballeros, nuestra esposa está antes de nuestros hijos. Puedo oír un amén a eso, ¿verdad? Todas las damas, amén, ¿verdad? Pero ¿sabías tú que, sabes, es esa comunión con Dios, con tu esposo o tu esposa, con tus hijos? ¿Sabes qué es la cuarta? Es tu trabajo. ¿Sabías tú que he llegado a escuchar a personas que dicen, si Adán no hubiera pecado, tú hubieras sido un paraíso? No. Ve y lee el registro. Génesis capítulo 2, Dios instituyó el trabajo. Dios pensó en ti y en mí hacer algo, trabajar en algo. Te digo, de hecho pecado vino en el capítulo número 3, ¿okay? Entonces trabajo estuvo instituido antes que pecado entrara a la escena. Y número 5 es precisamente tu ministerio, si puedo decirlo así. Iglesia, te decía hace un momento, Dios quiere que no nos dejemos de congregar, dice, como muchos tienen por costumbre. Iglesia es importante, tener un grupo en el cual personas piensan, compartimos los mismos valores. Digo, ese orden es bíblico de poder tener comunión y prioridades. De ahí en más, tú nómbralo. Juntas estampillas, haces crochet, séalo, tú ponlo, 7, 8, ¿no? Tienes que llegar, cuando tienes tus prioridades en orden, damas y caballeros, puedes decir fácilmente, aprender a saber decir no a otras cosas, ¿verdad? Puedes ver a alguien venir y decir, es que ¿sabes qué? Necesito, ¿sabes qué? Sí, voy a atenderte, pero tengo esto primero. Entonces, tienes el lugar número 8, número 9. Espérame ahí, ¿verdad? Te amo, voy a orar por ti, pero ahorita no. Es la manera que puedes valorar y ver en cuanto a prioridades. Y eso en el orden que Dios tiene. Voy a cerrar con mi punto número 4 y es elige bien mi autoridad o elegir mi autoridad. Dice que por la fe salió de Egipto sin temor a la ira del rey y se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Al invisible no de una cosa. No te sé si ves algunas versiones lo ponen en letra mayúscula al invisible, es decir, estaba viendo a Dios mismo. Es medio raro decir como que estaba viendo a Dios, pero está haciendo referencia al Dios invisible. Él se mantuvo firme. Es poder tú y yo elegir nuestra autoridad. Y tú y yo, te digo, elegimos eso a diario. A diario. No es nada más el hecho de que un día vine y entregué mi vida a Cristo. ¿Sabías tú que es una vida a diario? Romanos 12:1 habla precisamente de ello y lo relaciona que es un sacrificio vivo, no muerto, un sacrificio vivo, es decir, un sacrificio fresco a diario. El problema con un sacrificio vivo es de que se sale fácilmente del altar, ¿verdad? Se sale, no quiere eso, pero sabes, es un sacrificio vivo. Es poder tú y yo, poder caminar nuestra vida sabiendo, diciendo a diario, ¿quién va a ser que es mi autoridad en mi vida? No más Egipto para Moisés, no más Faraón, pero estuvo viendo hacia el invisible. Y es ese sacrificio vivo que tú y yo lo tenemos. Cierro con esto. Josué capítulo 1 verso 5. Ves el resultado de todo ello. Cuando Dios le habla a Josué y le dice estas palabras: mientras vivas nadie te podrá hacer frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Y ahí tienes efectivo lo que Dios hizo en la vida de Moisés, porque hizo una elección.
bien fundada, una elección radical en su misma vida, que le resultó inclusive a poder ser reconocido por mismo Dios, y le dice a su sucesor Josué, así como lo hice con Moisés. Es hermoso poder tener. Tuvo unas decisiones no muy buenas, ¿verdad? Pero en lo que Dios le llamó a hacer, Moisés tuvo elecciones que fueron esenciales en su vida para ti y para mí. Así es de que vamos a controlar lo que podemos controlar y vamos a poder de esa manera tú y yo poder caminar y nunca en este 2020 darnos por vencidos, porque sabemos en quién tenemos puesta nuestra mirada y a quién podemos elegir en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por el honor que nos da, Señor, de venir, de adorarte, Señor, y de proclamarte, Señor, de conocerte y de darte a conocer. Gracias, Señor. Oro que bendigas cada corazón, cada vida, Señor, aquí representados, familias enteras, Señor, que representamos. Oramos que bendigas a todos ellos, Señor, a todos nuestros trabajos, nuestros negocios, Señor. Oro que bendigas tu pueblo, Dios. Y, Señor, oro que tu palabra pueda ser, Señor, dar fruto en cada una de nuestras vidas en este 2020, para ver un año próspero, para ver un año efectivo. Señor, ayúdanos a poder controlar lo que podemos controlar, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras elecciones. Señor, quiero cerrar esta tarde no quiero cerrar sin antes dar una oportunidad. A lo mejor hay alguna persona aquí, Dios, que nunca ha hecho esa elección primordial, y es de dejarte entrar en el corazón. Quiero pedirte que le des a él o a ella fuerza para hacer una oración como esta. Señor Jesús, perdona mis pecados, te entrego mi vida, elijo a ti, Señor, te elijo a ti y rechazo todo lo que he estado viviendo sin tu autoridad, Dios. Yo oro, Señor, que con todo lo que yo conozco de mí, recibo todo lo que conozco y entiendo de ti, Dios. Ven y sé mi Señor y mi Salvador. Creo que moriste en la cruz del Calvario, creo que resucitaste al tercer día de entre los muertos. Ven y sé mi Señor y mi Salvador en Cristo Jesús. Amén.